Yorker Consult, asesor financiero e inmobiliario especializado en el sector médico sociosanitario, acaba de publicar su informe anual sobre el mercado sanitario de 11 países. Nuestros estudios cubren principalmente los países de Europa Occidental, incluyendo los líderes indiscutibles por volumen que son Francia, Alemania y Reino Unido, aunque también por su crecimiento levantan mucho interés otros más pequeños como Austria, Bélgica, Países Bajos o Irlanda, al igual que Italia, España y Portugal. Por otro lado, y por primera vez, hemos incluido en nuestra oferta un estudio sobre los Estados Unidos de América. Ello nos permite contrastar mercados laborales líderes en materia de salud, pero con enfoques completamente distintos en cuanto a la financiación, el grado de cobertura sanitaria o el nivel de desarrollo de los principales operadores. Cada uno de los informes de salud está disponible en francés e inglés. Por país, incluyen 4 principales secciones. En primer lugar, el contexto socioeconómico. En cuanto a la economía, describimos las condiciones macroeconómicas y sociológicas que pueden influir en el crecimiento económico. La estabilidad política, organización estatal y principales índices de crecimiento del PIB, junto a la deuda, la tasa de paro y la inflación, son aspectos tratados de forma concisa. Por lo general, vemos que los países del norte, como Alemania y Suecia, han mostrado economías sólidas con niveles de endeudamiento y tasas de desempleo más bajas que las del sur de Europa. Sin embargo, países como España y Portugal han contribuido también a la recuperación estos últimos años con niveles de crecimiento por encima de la media. En cuanto a la población, describimos la evolución de la estructura demográfica por grupos de edad y género y presentamos los principales factores determinantes, tales que los factores de riesgo, causas de mortalidad y tasas de cambio natural. El envejecimiento demográfico es un hecho en todo Occidente. Los 2 países europeos más envejecidos son Italia y Alemania, aunque las previsiones sitúan a España en segunda posición de aquí a 2050. Mientras que Irlanda y Reino Unido y Bélgica muestran un envejecimiento relativamente bajo, gracias a tasas de natalidad más elevadas. Sin embargo, el número y proporción de personas mayores de 65 años sigue en aumento, con lo que incrementará la demanda de atención médica y cuidado de dependencia tanto en el hogar como en residencias. El aumento de pacientes crónicos, en cuanto a diabetes, enfermedades respiratorias o cáncer, también advierten de un incremento en la demanda de cuidados. El poder adquisitivo y el patrimonio de las personas mayores indican la riqueza y los ingresos medios de la población. Por otro lado, analizamos el mercado sanitario. Introducimos el sistema sanitario, describiendo la estructura organizativa y los distintos agentes reguladores. En cuanto al gasto sanitario, informamos sobre la evolución del gasto en salud, de su financiamiento y reparto por sectores. Observamos un aumento del gasto sanitario en todos los países, a la par por el aumento del número de pacientes crónicos y la esperanza de vida. También observamos distintos niveles de privatización por sector. En cuanto a la financiación, describimos la financiación y varios sistemas de reembolso público, así como la contribución de los sistemas de seguros privados, el impacto de los copagos y así también los costes directos a cargo del paciente. En cuanto a las autorizaciones, observamos que en la mayoría de los países, excepto en el Reino Unido, las clínicas y los centros de salud están sujetos a autorización previa. Esto regula la oferta sanitaria tanto en los centros de salud como en las residencias geriátricas. Estas también están sujetas a una autorización separada en Alemania y el Reino Unido. En cambio, los apartamentos tutelados, residencias para personas mayores completamente autónomas, no están sujetas a este tipo de autorización. En cuanto a los profesionales sanitarios, la organización de la actividad sanitaria pasa por la disponibilidad de personal médico y socioasistencial. Observamos que en ciertos países y regiones el número de médicos es escaso y generan tensiones en el mercado laboral. Con menos personal disponible y una alta rotación de personal, países como Alemania sufren, por ejemplo, de escasez de enfermeras. Por lo tanto, es necesario una búsqueda de personal y una contratación eficiente. En cuanto a los distintos sectores de actividad, cubrimos la oferta sanitaria para los principales sectores de salud, para los cuales analizamos el número de camas, su reparto entre el sector privado y el sector público y sus evoluciones y densidad relativos a la población local. También analizamos el método de financiación y tarificación, el tamaño medio y tasas de ocupación o equipamiento medio por cada sector. Los sectores analizados son el mercado hospitalario y centros de atención primaria, el mercado psiquiátrico y de rehabilitación y clínicas especializadas, como la oncología radioterápica. Y para el sector geriátrico analizamos residencias para tercera edad y apartamentos tutelados. En la tercera sección del estudio analizamos los principales actores de la salud. Estos están formados por los principales operadores e inversores, todos ellos clasificados con sus cuotas de mercado. En cuanto a los principales operadores, contamos en nuestras bases de datos con más de 200 operadores para los cuales indicamos sus actividades, su implantación, su desarrollo operativo y financiero, así como las principales transacciones y estrategia de propiedad inmobiliaria. Observamos que una parte importante de los proveedores prefieren concentrarse en su actividad principal, la salud, y ceder la propiedad y mantenimiento inmobiliario a un tercero. Este mercado está en crecimiento exponencial desde hace años y atrae una gran cantidad de inversores.
Estos precisamente también están recopilados en nuestras bases de datos. Contamos con el perfil de más de 80 inversores y a los cuales añadimos la estrategia de inversión y la descripción de su cartera inmobiliaria, sus rendimientos, etc. En la cuarta y última parte analizamos el inmobiliario de salud. En él aparecerán el volumen de histórico de inversión y las principales transacciones en el inmobiliario de salud. Los tipos de contratos de arrendamiento comerciales generalmente utilizados. Indicamos la duración media, posibilidad de indexar dichos alquileres o el reparto de los gastos entre arrendatarios y propietarios. Observamos que los posibles obstáculos a la externalización inmobiliaria. Por ejemplo, las clínicas MSO alemanas se benefician de subvenciones públicas para su construcción y mantenimiento, mientras que sus homólogas españolas no recuperan el IVA sobre sus alquileres, lo que hace que la externalización inmobiliaria resulte poco atractiva. En cuanto a las normas inmobiliarias, en general existen normas inmobiliarias más o menos estrictas en función de la actividad y del país en cuestión. Nuestros estudios tienen una sección enteramente dedicadas a ellas. Observamos algunos países como Francia están muy centralizados con una única regulación que se aplica en todo el país, mientras que la mayoría de los demás países como Alemania, Bélgica, España o Italia están muy descentralizados a nivel regional. Estas diferencias legislativas afectan especialmente a las residencias geriátricas, como en Alemania, donde el Estado federal limita el tamaño máximo de establecimientos y establece un ratio mínimo de habitaciones individuales. Nuestros estudios proporcionan una gran cantidad de gráficos, resúmenes y definiciones y ofrecen una visión estratégica para aquellos operadores sanitarios e inversores inmobiliarios que quieran desarrollarse en sus respectivos mercados o estén considerando entrar en un mercado extranjero. Gracias a nuestra visión actual y estratégica, los aspectos fundamentales para su actividad saldrán a la luz y podrán mantener un alto grado de visibilidad y seguimiento de sus actividades. Nuestro estudio de este año 2019 indica que el volumen de transacciones en el sector inmobiliario sanitario europeo aumentó de un 70%, hasta alcanzar la cifra récord de 7.600 millones de euros. Con un rendimiento fantástico en los países del norte, Alemania, Italia y Holanda fueron los que más aumentaron, con 140, 108 y 82%, respectivamente, lo que compensó en exceso la débil actividad en el resto de los países de la Europa occidental.